¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida y a un vídeo en el que os voy a hablar de todo lo que Apple tiene preparado para este 2025, porque sí, prácticamente ya está filtrada su hoja de ruta y vamos a hablar con detalle de todos los lanzamientos que se esperan, desde el principio hasta el final del año. Y atención, porque como siempre, por parte de las fuentes más fiables y que ya tienen un historial comprobado de aciertos en el pasado. Así que esta información que os voy a contar hay que tenerla bastante en cuenta. Eso sí, antes de empezar con todo ello, os pediría por favor que dejéis un me gusta, que dejéis también un comentario. Por ejemplo, os lanzo la pregunta: ¿cuál es el producto Apple que más hype os genera para este 2025? Y también que si no estáis suscritos, os suscribáis. ¿Por qué digo todo esto? Porque bueno, estas tres interacciones juntas ayudan a que el algoritmo de YouTube posicione mejor este vídeo y llegue a más gente. Y por tanto, nos ayudáis muchísimo. Así que, ahora sí, venga, comenzamos. Y bueno, vamos a poner un poquito de contexto antes de meternos con todo ello. Y a ver, es que este año 2025 es un año muy importante para Apple, principalmente por el 2024 que tuvo, en el que, bueno, pues tuvo algunos chascos que entiendo que querrá olvidar rápidamente. Véase el lanzamiento del Vision Pro, que fue muy esperado al principio, pero que luego no terminó de calar pues como le hubiera gustado. Luego un Apple Intelligence que, bueno, está llegando de forma escalonada y precisamente yo creo que este formato de lanzamiento está quitándole toda la expectación que pudo tener cuando se enseñó en junio. Y luego unos iPhone que cada vez son más continuistas y que, bueno, ojo, porque este año podrían tener mejor pinta. Así que, como digo, este puede ser un año muy importante para Apple y donde tienen que acallar muchas bocas, sobre todo porque la competencia no se va a quedar parada. Vamos a ver seguramente muchos productos de la competencia con una gran integración en cuanto a inteligencia artificial, y Apple, ojo, tiene que dar un paso importante también en esta integración, porque Apple Intelligence de momento nos está ofreciendo herramientas que ya podemos hacer de forma separada con herramientas que ya existen en la competencia, y lo que necesitamos es algo diferencial que se integre bien en el ecosistema y que, bueno, yo creo que sea mucho más práctico en el día a día para los usuarios. Así que ojo, porque junio también va a ser una fecha muy importante, porque ahí es donde veremos seguramente el segundo pack de funciones de Apple Intelligence y muchos vamos a estar atentos a ello. Bueno, ahora sí vamos a repasar, digamos, todos los productos que Apple va a ir lanzando este año. Lo voy a hacer de forma ordenada por tipo de dispositivo. Así que vamos a empezar hablando de los iPhone. El primero de los iPhone que veríamos este año sería el iPhone SE 4, previsiblemente para mediados finales de marzo o a lo mejor primeros de abril. Esas son las fechas que se barajan, sobre todo teniendo en cuenta pues cuando hemos ido viendo históricamente el iPhone SE. Llevamos 3 versiones de esta y bueno, tenéis que saber que, por ejemplo, el primer iPhone SE se presentó el 21 de marzo de 2016, el segundo el 15 de abril de 2020 y el tercero el 11 de marzo de 2022. Por tanto, como veis, las fechas cuadrarían bastante si nos basamos en este calendario. Luego, también hay información que reafirma un poquito más o menos este planning, y es que proviene de Mark Gurman. Hace unos días publicó un tuit en sus redes donde venía a desmentir que, bueno, este iPhone SE se fuese a lanzar con iOS 18.3, sino que, aunque se está desarrollando con las actuales versiones beta de iOS 18.3, saldría quizás un poco antes que iOS 18.4, versión que se espera para abril. Así que, ya digo, yo marcaría más o menos esas fechas para la posible llegada de este dispositivo, que además tiene una pinta espectacular. Más que nada porque si los rumores son ciertos, estaríamos hablando de un iPhone que a nivel de diseño se parecería al iPhone 14 con Face ID, una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, luego también tendría un procesador bastante potente, el chip A18, sin ir más lejos, el mismo que montan los iPhone 16, lo cual permitiría a este iPhone SE tener Apple Intelligence. Tendría una única cámara, eso sí, de 48 megapíxeles, tendría también USB-C, botón de acción, y se habla que también Apple podría incorporar y probar con este dispositivo su primer módem 5G propio, intentando ya depender lo menos posible de Qualcomm. Y por último, en cuanto al precio, se especula de que este podría rondar entre los 499 y 549 euros. Quizás experimente una leve subida con respecto al modelo actual, lo cual pues también es comprensible porque el cambio que va a tener con respecto a este va a ser importante. Nos vamos ahora a los iPhone 17, los cuales veríamos en septiembre, y bueno, vamos a tener 4 modelos como veníamos hasta ahora, pero ojo porque uno cambia. No tendríamos ya el iPhone Plus, sino que tendríamos un iPhone 17R
¿de acuerdo? Que es un nuevo concepto, bueno, pues con el que Apple quiere probar, después del fracaso inicial que tuvo con la gama mini, el que parece que está teniendo con los modelos Plus, y bueno, veremos ahora qué tal le sale esta estrategia, que bueno, todos estamos llamándolo iPhone Air, luego posiblemente no se llama así, pero bueno, al final el concepto que quiere Apple implantar es de un iPhone que destaque por su diseño ultra delgado. Se especula de que Apple tiene el objetivo de hacer el iPhone más delgado de la historia, que podría rondar pues los 6 milímetros de grosor. De todos modos, antes de detallar un poco más este iPhone, tenéis que saber que otra de las novedades más pedidas por muchos usuarios y que veríamos este año en todos los modelos, en los 4, es la pantalla ProMotion, también en los modelos estándar. Hasta ahora era una característica exclusiva de los modelos Pro, pero parece que ya esos 120 Hz llegarían a las 4 versiones, lo cual, menos mal, ya era hora. Luego, en cuanto al iPhone 17 Air, ya por ir concretando un poco en la gama Air y luego en los modelos Pro, tenéis que saber que en cuanto a tamaño tendría la pantalla equivalente al modelo Plus, es decir, 6,6 pulgadas, sería una pantalla OLED, y en cuanto a procesador, pues posiblemente montaría el mismo procesador que el iPhone 17, es decir, el A19. Luego, es cierto que hay algunos sacrificios por su extrema delgadez. Es decir, tendríamos, por ejemplo, una única cámara y no dos, como tendrá el iPhone 17. Será una cámara gran angular que previsiblemente será de 48 megapíxeles. Y luego, ojo, tendríamos una cámara frontal que esta sí, a diferencia del iPhone SE, que seguiría manteniendo los 12 megapíxeles, en este caso todos los iPhone 17 doblarían su cámara frontal pasando de 12 a 24. En este caso, el iPhone 17 Air no sería una excepción. Ahora, claro, los sacrificios no se quedarían solo ahí. Por ejemplo, solo tendría un altavoz, es decir, perderíamos la capacidad de audio estéreo, digamos desde el altavoz del dispositivo, y la batería sería más pequeña, por lo cual también estaríamos ante una autonomía quizás más reducida con respecto al modelo Plus actual. Y luego un detalle que lo estuve pensando hace poco cuando estaba preparando este guión, y es ver qué pasa también con la bandeja SIM, porque bueno, en Estados Unidos esto no supone un problema, pero por ejemplo en Europa todavía se siguen vendiendo dispositivos con tarjeta SIM o con soporte para tarjeta SIM. Entonces claro, entiendo que Apple en este dispositivo se va a cargar la bandeja SIM, porque al final esto ocupa un espacio valiosísimo. Así que veremos cómo lo hacen, porque entiendo que si quieren vender este producto aquí en Europa tendrán que de alguna forma ya empujar a que los usuarios pasemos a la de SIM. Así que no descartaría que incluso la eliminación de la bandeja SIM no sea algo exclusivo también de este modelo Air, sino que ya se extienda al resto de la gama. Precisamente hablando del resto de la gama, nos vamos ahora a los modelos Pro, que este año sí que podrían sufrir un rediseño, que ya les hace falta porque venimos de muchos años prácticamente teniendo el mismo chasis, más allá del cambio de componentes cuando pasamos al titanio, ¿no? En fin, cosas que tenéis que saber. Lo que más se habla es que podríamos ver un cambio importante en el módulo de cámaras. El módulo de cámaras de la parte trasera podría cambiar su disposición y tener una disposición horizontal, similar a la del Google Pixel 9 Pro. Algunos conceptos ya están, sugiriendo cómo podría verse, aunque es cierto que, luego también hay alguna otra fuente que dice que no, que la disposición va a ser idéntica a la que tenemos ahora mismo, pero que sí es cierto que el módulo de cámaras va a estar mucho más remarcado que hasta ahora. En fin, supongo que este detalle concreto lo iremos desvelando con más claridad con el paso de las semanas, cuando ya empiezan a llegar, filtraciones, de las cadenas de suministro, que es donde prácticamente ya se va conociendo todo con mucho más detalle. Eso sí, en cuanto a cámaras, debéis saber que las 3 cámaras serán ya de 48 megapíxeles. Hasta ahora, los iPhone 16 Pro tienen 48 megapíxeles tanto en su cámara gran angular como en la ultra gran angular, pero la teleobjetivo sigue siendo una cámara de 12. Bueno, pues que sepáis que ahora pasaríamos a tener una cámara ya también teleobjetivo de 48 megapíxeles, lo cual es una buena noticia, al igual que la frontal, que como os comentaba, pasaría de 12 a 24. Es cierto que yo, por ejemplo, sigo echando en falta que la cámara teleobjetivo también permita fotografía macro. Independientemente de que con la cámara ultra gran angular podamos hacerla, pero que Apple pueda permitir que el teleobjetivo haga como en dispositivos como el Vivo X200 Pro, que con esa lente teleobjetivo puedes conseguir unas fotos que realmente lucen espectaculares. Os habré puesto algún ejemplo para que os hagáis una idea. En cuanto al hardware interno, contaríamos con el chip A19 Pro, que ojo porque pasaría a tener 12 GB de memoria RAM, lo cual permitirá un mejor rendimiento de todas las funciones de inteligencia artificial que se realizan en el dispositivo. Y como decía antes también, falta ver si esa isla dinámica se reduce en tamaño o no, porque es otra de las especulaciones que está empezando a surgir, y es que Apple va a conseguir reducir un poquito el tamaño de esta y poder aprovechar un poquito más el frontal. Este sería el paso previo hasta una
eliminación completa de la isla dinámica y que ya luego todo se integre debajo de la pantalla. Pero, en fin, cojamos esto último con cierta cautela. Nos vamos ahora a los iPad y vamos a empezar hablando del iPad de 11ª generación que vería la luz en primavera. No sería descartable que incluso junto al iPhone SE 4. Eso sí, no esperéis grandes cambios en cuanto a su diseño, va a seguir con un diseño idéntico al del iPad de 10ª generación, el cual ya luce bastante bien. Por tanto, no esperéis un aumento en su tamaño ni tampoco una reducción de sus biseles. Va a ser prácticamente un calco, quizás eso sí, con nuevas versiones de color. Sus cambios, para que os hagáis una idea, vendrían en el interior, y es que se habla de que va a tener un chip A17 Pro. Ojo, un chip A17 Pro con 8 GB de memoria RAM y por tanto soporte para Apple Intelligence. Además, si recordáis, estas son las mismas especificaciones que el iPad Mini 7, el iPad Mini que salió a finales de este último año. Así que, ojo, porque este iPad de 10ª generación ya podría empezar a ser una muy buena opción para todo tipo de usuarios, porque con este soporte ya prácticamente no sientes que tengas una limitación con respecto a los modelos más grandes si no necesitas toda la potencia que te da, por ejemplo, la gama Pro o los iPad Air, porque incluso se espera que también cuenten con soporte para el Apple Pencil Pro. Por cierto, ahora hablaba del iPad Mini, debéis saber que en la Manzana Mordida Plus vamos a regalar uno. Si visitáis lamanzanamordida.com podréis disfrutar de contenido extra a estos vídeos que hacemos aquí. Cada semana en esta web publicamos un podcast tanto en formato audio como vídeo hablando sobre la actualidad de Apple e interioridades de nuestro proyecto. También hacemos cursos exclusivos para suscriptores, cursos sobre aplicaciones, como por ejemplo la herramienta de inteligencia artificial Perplexity para hacer mejores fotos y vídeos con vuestro iPhone y muchos más. También tendréis acceso a una comunidad privada en Telegram con el resto de suscriptores, donde compartimos fondos de pantalla, aplicaciones, consejos, resolvemos dudas, interactuamos entre todos, en fin, está muy bien. Y como digo, también podréis llevaros todos los meses regalos tan increíbles como este iPad Mini que daremos en unas semanas. Tan solo tenéis que suscribiros en lamanzanamordida.com. Con esa suscripción, ya digo, os lleváis todo esto y además a nosotros nos ayudáis muchísimo. Os dejo el link en la descripción. Hablemos ahora del iPad Air, del cual, ojo, también podemos esperar una renovación en primavera, previsiblemente. No creo que se vaya a la segunda mitad de año, aunque también os digo, no esperéis una revolución. Va a ser una simple renovación de procesador. Ahora mismo, ya sabéis, el iPad Air monta el chip M2 y pasaría a tener el chip M4. Pero es cierto que Apple aprovecharía esta renovación para renovar también sus accesorios. En este caso, el Magic Keyboard, que se inspiraría muchísimo del Magic Keyboard que se presentó para los iPad Pro este año pasado. Y es que además lo del Magic Keyboard está prácticamente confirmado porque internamente ya tiene nombres en clave, concretamente R307 y R308. En cuanto a especificaciones, este va a ser más delgado y liviano que el anterior, va a tener, digamos, un reposamanos de aluminio, una zona táctil, un trackpad más grande y también una fila con teclas de función para poder acceder a funciones como por ejemplo el volumen o el brillo de la pantalla. Y antes de dejar los iPad, deciros rápidamente que con respecto a los iPad Pro no se sabe gran cosa y lo último que conocemos nosotros es que podría no ver la luz este año y que Apple confirme lo que ya nos empezamos a sospechar muchos, y es que el iPad Pro pase de un ciclo de renovación anual a un ciclo de renovación de cada año y medio. Así que posiblemente hasta principios de 2026 no veríamos una nueva versión. De todos modos, como todavía es pronto, suscribiros al canal si no queréis perderos toda la información que pueda surgir sobre este, ya que, si hay novedades, aquí os las contaremos. Y ahora turno de hablar de los Mac, y ojo porque tenemos novedades con respecto al tema de los ordenadores, que este año además habrá dos modelos que llevan tiempo sin actualizarse, pero empecemos por el MacBook Air. Lo que tenéis que saber de este MacBook Air principalmente es que su renovación se va a centrar en el procesador. Ya está, va a seguir manteniendo el diseño que tiene ahora mismo, va a seguir con sus dos tamaños de pantalla, pero en este caso el procesador pasará de ser un M3 a ser un M4, ya poniéndose en línea con el resto de dispositivos Mac que se presentaron en octubre del año pasado. Pero insisto, no esperéis nuevos puertos de conexión, no esperéis una mayor autonomía, ni nada por el estilo. Más o menos las características se van a mantener y si acaso puedan incorporar la tecnología de Center Stage, ya sabéis, la de encuadre centrado para que la cámara del Mac os mantenga siempre en foco, ya que al final es una característica que hemos visto que han incorporado todos los Mac que presentaron en octubre, así que previsiblemente el MacBook Air pues tampoco se quedará atrás. Y ahora vamos con el primero de los Mac que lleva tiempo sin actualizarse y es el Mac Studio, que previsiblemente también se va a actualizar este año y ojo, no sería descartable que para el evento de la conferencia de desarrolladores de junio.
Así que atención. En cuanto a lo que podemos esperar de este dispositivo, ya os digo, no es un cambio de diseño, porque el diseño luce muy bien y no necesita un rediseño este dispositivo, sino que sus cambios vienen en el interior, principalmente en la llegada de sus dos posibles procesadores, en este caso el M4 Max, que ya se presentó con los ordenadores de octubre, o en este caso el nuevo M4 Ultra. Tampoco sería descartable la incorporación del protocolo Thunderbolt 5 en algunos de sus puertos de conexión, ya que, ya sabéis, en un dispositivo de estas características tiene todo el sentido del mundo doblar el ancho de banda, ya que al final el Mac Studio es un dispositivo profesional donde seguramente pueda existir la necesidad de conectar GPUs externas, conectar monitores de altísima resolución, transferir datos a velocidades rapidísimas, sobre todo cuando estamos hablando de a lo mejor archivos de vídeo muy pesados, etc. Así que lo de Thunderbolt 5 también es otra característica que cae seguro. Pasamos ahora al Mac Pro, que es otro de los ordenadores que por fin se renovará este año y que entiendo que el mercado profesional pues lo estará esperando como agua en mayo. A ver, aquí en este caso sí que es verdad que va a tocar ser un poquito más pacientes porque no saldrá previsiblemente hasta finales de año. ¿De acuerdo? Esto es lo último que sabemos, que este sí que se va a retrasar un poco. Y en cuanto a diseño no se espera gran cosa, seguiría manteniendo este diseño modular que parece un rallador de queso, etcétera. Y luego en cuanto a procesadores montaría el M4 Ultra y una variante de este que se conoce internamente como Hydra, pero no sabemos sus posibles características. Esto es demasiado pronto y entiendo que lo iremos descubriendo un poquito más adelante. Y ahora diréis muchos, vale, falta un Mac en la ecuación, ¿qué pasa con los MacBook Pro? Porque estamos viendo renovaciones todos los años de este. Y bueno, previsiblemente sí, este año también veríamos una renovación del MacBook Pro, pero no sería una renovación muy grande, sería simplemente la equivalente a los nuevos procesadores M5 que podrían ver la luz a finales de este año. Serían el M5, M5 Pro y M5 Max. Y ya está, no se espera un cambio de diseño ni nada por el estilo porque esto vendrá en 2026. Aunque si sale un MacBook Pro finalmente este año, quizás es el año donde menos sentido tiene la compra de este, porque el del 2026 sí que aspira a ser el MacBook que va a dar un cambio importante con respecto a lo que venimos teniendo estos últimos años. Se habla de un rediseño importante, va a ser más liviano, va a tener una pantalla OLED, va a decir adiós al notch en la pantalla y también se especula que además de estos nuevos procesadores M6, M6 Pro y M6 Max, cuente con un chip de datos móviles para eliminar la dependencia al Wi-Fi y que podamos utilizarlo, por supuesto, en casa si queremos, pero también en zonas donde no tengamos una red Wi-Fi. Dejamos los Mac y ahora vamos con otros productos, como por ejemplo los Apple Watch. El Apple Watch SE es otro de los productos que se va a renovar este año. Todo apunta a que se presentará en septiembre junto a los iPhone y junto a los Apple Watch Series 11 y Apple Watch Ultra 3. La principal novedad que van a tener estos nuevos Apple Watch SE está principalmente enfocada en los materiales y en el enfoque en el precio. Apple quiere reducir el precio y volverlo un Apple Watch de entrada para, sobre todo, los que buscan su primer reloj inteligente y sobre todo para un público muy joven. ¿Cómo lo va a hacer? Pues cambiando el material de fabricación, pasaremos a tener un Apple Watch de aluminio o un Apple Watch de plástico, que permitirá, como digo, abaratar el precio, pero también contar con una personalización más agresiva, ya que el plástico pues va a permitir tener colores, pues como, por ejemplo, recordaréis el iPhone 5C, que tenía unos colores muy llamativos. Pues bueno, no esperaría menos de este Apple Watch SE, que como digo, si quiere dirigirse a un público infantil, juvenil, pues el tema de los colores así muy llamativos, pues es algo que seguramente les seduzca. Ya sabéis que el precio actual de este Apple Watch creo que ronda los 249 euros. Si la estrategia de Apple es aún bajarlo, porque obviamente el plástico es un material más barato que el aluminio, no te van a subir el precio. Si la estrategia es bajarlo, no esperaría nuevos sensores. Es posible que el chip, el procesador, sí que lo actualicen, porque ya se ha quedado un poco viejo el del Apple Watch SE, pero no esperaría, por ejemplo, el sensor de electrocardiograma, ni esperaría el sensor de oxígeno. Ojo, si lo añaden, bienvenido será. Pero esto podría encarecer el precio y creo que no es la intención de Apple. Precisamente para los que quieran gastar un paso más allá están los Apple Watch Series 11 y Ultra 3. Como digo, estos verán la luz en septiembre y atención porque tendrán una novedad importante. Y es que ambos por fin incorporarán este sensor que se venía rumoreando que permitirá alertarnos cuando detecte que nuestra presión arterial es alta. Pero ojo, no va a dar mediciones exactas. Esto es algo a tener en cuenta. En cuanto a diseño, sí que van a ser muy similares, pero ya digo, Apple intentará enfocar mucho las mejoras en este nuevo sensor y en estos nuevos avisos, combinados con que el Apple Watch Ultra también tendrá dos características en lo que a conexión se refiere bastante prácticas. Una de ellas es la conexión satelital.
El Apple Watch Ultra 3 va a tener soporte para la conexión vía satélite, igual que por ejemplo tenemos con el iPhone para las funciones de emergencia cuando no tenemos conexión de datos o conexión con nuestro operador, y tiene todo el sentido del mundo, al fin y al cabo, en un dispositivo como el Apple Watch Ultra 3 que, bueno, puede estar expuesto a estar en situaciones extremas, en sitios muy remotos donde no haya cobertura y donde podamos necesitar contactar con los servicios de emergencia, por ejemplo. Y también atención, porque este Apple Watch Ultra 3 podría incorporar Red 5G RedCap, que es una variante de 5G más liviana y sobre todo más eficiente energéticamente, pensada precisamente para dispositivos tan pequeños como estos relojes. Esta tecnología principalmente lo que permitiría es que la duración de batería de este Apple Watch pueda subir considerablemente, sobre todo cuando utilicemos este Apple Watch con una conexión de datos contratada, que ya sabéis todos los que utilizáis el Apple Watch con datos que consume bastante batería. Y bueno, este sería el experimento de Apple para ver si consiguen, bueno, controlar el consumo de energía cuando tenemos esta tecnología activa. Ahora bien, en mi opinión, creo que a Apple, además de todas estas características de hardware como el nuevo sensor, las mejoras en conectividad, le hace falta que las nuevas versiones de software le den un empujón importante al Apple Watch. Me refiero a que en junio, en la conferencia de desarrolladores, presenten una nueva versión de WatchOS 12 con soporte para Apple Intelligence, y que, por ejemplo, tengamos un coach personalizado, que por ejemplo podamos pedirle consejos a nuestro Apple Watch pues a través de Siri, pues dándole pues preguntas simples como ¿cuántas calorías debería quemar esta semana? Y que se base, por ejemplo, en datos que tienes recopilados en la aplicación de salud, en tus hábitos, etcétera. O sea, yo creo que a nivel de inteligencia artificial no es tan complicado y creo que sería muy práctico tenerlo también en el Apple Watch, o al menos un Siri con el que se pueda tener una conversación medianamente decente, porque ahora mismo si tú le preguntas, por ejemplo, una cosa tan simple como ¿cuántas calorías llevo quemadas? Y no te lo sabe decir, te dice que mires la aplicación de salud. En fin, ojalá Apple. Otro producto que esperamos este año son los AirPods Pro 3, previsiblemente también en septiembre, ¿de acuerdo? Y ojo, porque Apple quiere enfocar estos AirPods 3 no solo a dotarlos de una mayor calidad de sonido, cancelación de ruido, posiblemente también un nuevo diseño, sino también como un dispositivo aún más orientado a la salud. Hemos visto como los AirPods Pro 2 son un dispositivo que ahora da soporte para personas con discapacidad auditiva. Por ejemplo, podemos hacernos un test de audición e incluso podemos amplificar sonidos. Bueno, Apple quiere ir más allá y quiere dotar a estos AirPods Pro de capacidades para, atención, monitorizar la temperatura y también la frecuencia cardíaca. Otro producto que llevaba tiempo sin actualizarse, 4 años si no he calculado mal, y que se va a actualizar este año es el AirTag. Vamos a tener la segunda generación de este dispositivo de rastreo que nos permite, ya sabéis, ponerlo en cualquier objeto y luego poder monitorizarlo desde la app de buscar. Y a ver, ¿qué tenéis que saber de este dispositivo? Primero, vería la luz en la primera mitad de año. Luego, en cuanto a diseño, no se espera un gran cambio. Y en cuanto a especificaciones, pues bueno, están bastante bien. Va a tener, para empezar, un chip de banda ultra ancha más preciso, que obviamente pues va a ser mucho más exacto en las indicaciones cuando queramos ubicar el objeto en cuestión. Va a tener el triple de alcance y luego va a ser más resistente a la manipulación. ¿A qué me refiero con esto? A que el altavoz de este va a ser más complicado de quitar con respecto a la primera versión, que al parecer pues bueno, era más manipulable y se utilizaba de vez en cuando para rastrear personas, que es algo que Apple prohíbe terminantemente. Y bueno, turno ahora de hablar de dispositivos centrados para el hogar, porque atención, Apple se está esforzando y mucho en que los dispositivos para el hogar cobren mucha importancia dentro de su ecosistema. Para ello, lo primero que va a hacer es lanzar un nuevo Apple TV y un nuevo HomePod Mini. Ambos vendrían equipados con un chip combinado Wi-Fi y Bluetooth que tendría soporte para Wi-Fi 6E. El Apple TV también equiparía un procesador más potente que el A15 Bionic actual, y se especula de la posible incorporación de una cámara que permitiría realizar videollamadas sin depender del iPhone. En cuanto al HomePod Mini, este pues equiparía un chip de la serie S más actual y vendría también en nuevos colores. Ya digo, en su conjunto una renovación que no será una revolución, pero que será más que bien recibida, sobre todo en lo que se refiere a la mejora de rendimiento y de protocolos, porque por ejemplo el HomePod Mini actual, que es el que tengo yo aquí detrás de este monitor, tiene por ejemplo Wi-Fi 4, que al final es un protocolo de conexión ya bastante antiguo y que obviamente en comparación con un Wi-Fi 6E pues
es bastante malo, sobre todo si tenemos el HomePod Mini en sitios donde hay mucha condensación de conexiones. Ahora, por supuesto, el rendimiento de estos dispositivos será mejor. Como digo, estos dos dispositivos formarían parte de una estrategia de Apple para relanzar todo lo que tiene que ver con su enfoque para el hogar inteligente. Como digo, empezando por estos dos dispositivos que podrían ver la luz en la segunda mitad de año, se especula, junto con el HomePad, del cual os voy a hablar ahora, bueno, HomePad o como se llame, y luego dos productos que saldrían el próximo año, en 2026. Estaría hablando de una cerradura inteligente con Face ID y luego también de una cámara de seguridad. Pero bueno, como digo, estos son dispositivos del futuro, así que nos vamos al HomePad. Y digo HomePad porque en realidad no sabemos muy bien cómo se llamará. Al final viene a ser el dispositivo para el hogar con el que Apple quiere centralizar todos los accesorios que tengamos en el hogar. Vendría a ser un poco la competencia del Amazon Echo Show o del Google Nest Hub. Este sería al final como un iPad con unos biseles bastante gordotes que podríamos o bien colgar en una pared o bien tener en una base con altavoz. Luego, en cuanto al sistema operativo, tendría su propio sistema operativo llamado HomeOS y, digamos, el cómo se vería la información recordaría mucho a la interfaz que tiene la función en reposo del iPhone. Y su control sería principalmente con Siri. ¿Por qué? Pues porque va a integrar Apple Intelligence. Precisamente esto es lo que está retrasando su lanzamiento, que se esperaba para la primera mitad de año, pero parece que se va a ir para finales. Ojo, no es descartable que lo presenten antes, pero que luego estiren bastante su fecha de comercialización. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, según la última información que hemos ido conociendo, parece que el sistema operativo de este altavoz tiene una dependencia tremenda sobre los App Intents, que ya sabéis es esa funcionalidad que presentaron vinculada al nuevo Siri que tiene mejoras con Apple Intelligence y que lo presentaron en junio de 2024. Los App Intents viene a ser esa capacidad que dota a Siri de poder realizar acciones que normalmente tendríamos que hacer abriendo las aplicaciones, pero que el sistema las puede ejecutar sin necesidad de hacerlo y que funcionaría también con aplicaciones de terceros. Véase, por ejemplo, hacer búsquedas contextuales dentro de una aplicación, por ejemplo, verificar correos de remitentes específicos o, yo que sé, editar una fotografía sin meterte directamente en la aplicación, en fin, cosas así tan específicas. Y en cuanto a hardware, más o menos eso es lo que podríamos esperar, ¿no? Ahora falta ver lo que pasa a nivel de software. Hay que marcar en el calendario dos fechas principalmente. Una sería abril, que es cuando veremos iOS 18.4. Con iOS 18.4 previsiblemente va a llegar Apple Intelligence a la Unión Europea. Por tanto, lanzamiento importante. Y esto lo sabemos por parte de la propia Apple, que lo dijo en su comunicado cuando lanzó iOS 18.2 en la letra pequeña, en su comunicado, lo especificó. Y luego junio, donde previsiblemente vamos a ver iOS 19 y el resto de sistemas operativos. Así que, bueno, vamos a ver qué nos presentan, porque iOS 19, como decía al principio del vídeo, es muy, muy importante, sobre todo por todo lo que tengan que enseñar con relación a la segunda versión de Apple Intelligence. Porque tienen mucho trabajo por delante, porque de momento lo que han enseñado es muy básico con respecto a todo lo que está enseñando la competencia y lo rápido que está avanzando el panorama de la inteligencia artificial. Y como decía al principio, por favor, dejadnos un comentario diciéndonos qué producto o qué anuncio de Apple es el que os genera más expectación este año, además de acompañarlo de un me gusta y una suscripción si no lo estáis, porque esto ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Por mi parte nada más, amigos, por aquí os dejo otros vídeos recomendados y a mí me veis mañana con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!